mira, por santos y difuntos vivíamos mucho en torno a la vida de la parroquia. Sí, La parroquia era fundamental. sí. Íbamos al catecismo y, bueno, vivíamos todas estas fechas con el sentido que nos daba generalmente la religión. Ujú. El mes de noviembre era el mes dedicado a los difuntos. Sí, ¿Eh? Y, por ejemplo, el Día de los Difuntos no llega el día 1, no, y el llega día el día 2. 2. Lo que pasa que se celebra el día 1, que es el Día de Todos los Santos, porque es festivo y bueno, se decidió que ese día se podía celebrar en honor de los difuntos una serie de ritos. Y recuerdo que ese día había 3 misas seguidas 3. por los difuntos, eran 3 misas seguidas. Y se ponía el catafalco, Sí. que era pues en la iglesia una especie de monumento. Ujú. ¿Veis ahora donde se coloquen los cadáveres cuando lleguen los funerales? Sí. Allí en medio del pasillo, Sí. cerca, pues entonces se levantaba un monumento allí, que era el catafalco. Ajá. ¿Eh? Y se celebraba la liturgia recordando pues a todos los difuntos. ¿Y nombrábense o decíase que era por todos los difuntos? Era por todos los difuntos, porque Ya, es en que una ponerse parroquia como la a... Villa, Claro. generalmente era un gran funeral por todos los difuntos y especialmente por los que habían muerto durante aquel año. El año, sí. Después, yo iba mucho a la aldea, concretamente aquí en un barrio de la parroquia de Cazanes que se llama Orillés, que de ahí es mi madre, Ajá. y ahí vivía mi abuela, que era viuda. Yo a los abuelos no los conocí, habían muerto antes de nacer yo, y ahí, pues bueno, a lo mejor quedabas allí, y por la noche, a la caída de la tarde, a lo mejor mandaban de salir a por unos gárabos, pues palinos, para encender la cocina. Ah, vale. Entonces la cocina, gala, vete a por unos gárabos Sí, debajo del horno, sí. y ves a por los gárabos y tropezabas con una calavera, Claro. Sí, que sí. era, pues eso, no me sale el nombre, calabaza. una calabaza con los agujeros propios de una calavera y una vela dentro, Sí. y para meterte miedo. Y Hombre, era claro. que era el mes de los difuntos. El susto ya lo llevaba, sí. Era el mes, y eso era corrientísimo. ¿Y siempre en Calabaces o también afuera Cabisnavos? Porque para el centro... No, no eran calabaces. Yo por lo menos aquí en Orillas eran calabaces. Sí, ¿eh? Sí, sí. El Nabu mandábase para azúcar, que había una azucarera en la villa. Azucarera.